8:40 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia con noticias del mercado colombiano, pues les cuento que el Banco de la Vivienda adjudicó 182.000, en este caso 182.317 millones de pesos, esto en el primer lote de la 12ª emisión de bonos ordinarios celebrada este 20 de mayo, es decir, en la jornada anterior, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. El monto total demandado fue de 458.383 millones de pesos. En este caso, la serie F, conocida como F30 a 30 meses, con tasa fija de básicamente se adjudicó sobre 74.265 millones a una tasa de corte efectiva del 14,90% efectivo anual. La serie B, por su parte, B36 a 36 meses, también IBR más margen nominal mensual vencido, se adjudicó en este caso con un valor de 69 millones de pesos, un margen de corte del 2,04% nominal mes vencido. Esto en cuanto al Banco de Vivienda, pero también les cuento que la Bolsa de Valores de Colombia informó que admitió y registró en el libro de registro de formadores de liquidez de la bolsa la aceptación de Credit Corp Capital Colombia, sociedad comisionista de bolsa, para actuar como formador de liquidez de la especie con mnemotécnico preferencial CIBES a partir del 19 de mayo del presente año. Cabe señalar que el programa se desarrollará utilizando fondos propios del formador de liquidez en desarrollo de contratos de liquidez suscritos con el emisor bajo el esquema de incentivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 4311 del reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia. Por medio del boletín se actualizan entonces los márgenes o diferencias máximos entre la mejor oferta de venta y la mejor oferta de compra. Las condiciones técnicas para el programa de formador de liquidez sobre la especie con mnemotécnico preferencial CIBES son las siguientes. El diferencial entre la mejor oferta de venta del formador de liquidez y la mejor oferta de compra del formador de liquidez no podrá ser superior a los 1.420 pesos según la vigencia 2026. Esta diferencia podrá ser modificada, lo cual se notificaría al mercado mediante el boletín correspondiente, y el mínimo de la orden de venta sobre cada una de las especies sobre las que actúe como formador de liquidez será de 23.000 VR y el monto mínimo de la orden de compra en este caso será de 23.000 VR también. Para las mediciones del programa, la bolsa utilizará el valor de la VR del último día del mes inmediatamente anterior. El formador de liquidez deberá mantener de forma permanente y simultánea por lo menos una orden de compra y una orden de venta durante toda la sesión de mercado abierto sobre el valor sobre el cual en este caso actúe como formador de liquidez, y según lo indicado en la circular única de la Bolsa de Colombia, el formador de liquidez deberá cumplir las condiciones o criterios técnicos de dicho programa. Básicamente con esta información, tanto de, en este caso, el Banco de Vivienda como ese programa de formación de liquidez sobre la acción preferencial del Grupo CIBES, les cuento que hasta ahora ya comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Vamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una leve variación positiva, eso sí, muy cerca a la línea plana. Avanza parcialmente 0,01% y de esta manera se ubica en 2.089 puntos a esta altura de la jornada. Revisamos entonces cuáles son principalmente las acciones que básicamente de momento justifican ese comportamiento levemente positivo. Tenemos que la acción de mineros es la que más avanza, 1,85% hasta los 14.300 por acción. Ecopetrol también gana 1,57% y ya se ubica en 2.585 pesos. Ahí tenemos con concreto, pero pues vamos a organizarla rápidamente porque ahí con concreto no nos registra variación para ver cuáles son las demás acciones que de momento tienen esa operación al alza.
Preferencial del Grupo Sura gana 0,49%, se ubica entonces en 40.900 pesos por acción. Y la acción del Grupo Energía Bogotá avanza 0,35% hasta los 2.850 pesos por acción. En este sentido, son esas cuatro las acciones que más puntúan en este momento de manera positiva en la Bolsa de Valores de Colombia, pero también tenemos comportamientos al alza en Promigas, en la preferencial del Grupo Cibes, la acción ordinaria del Grupo Argos y la acción ordinaria también del Grupo Cibes. Vamos a revisar entonces cuáles son las acciones de comportamiento negativo a esta altura en la Bolsa de Valores de Colombia. Y tenemos que ISA, Interconexión Eléctrica, es la que más pierde. 2,68% retrocede hasta los 27.640 pesos por acción. Celsia cae 0,74% hasta los 4.705 pesos. Su parte, la acción ordinaria del Grupo Bolívar retrocede 0,50% hasta los 72.200 pesos. Incluso ahí ya vemos que cambió, ya es de 0,25, un poco menor la caída. Y la acción ordinaria del Grupo Sura, por ende, sería la tercera que más cae, con un retroceso del 0,41% hasta los 48.400 pesos por acción. También tenemos comportamiento negativo en la acción ordinaria de Cementos Argos, que pierde de momento 0,39% hasta los 10.320 pesos por acción. El panorama del mercado bursátil colombiano. Pasamos en ese sentido a la segunda en cuestión de esta integración NUAM. Hablamos de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que también obviamente es una de las más relevantes dentro de estos mercados de integración regional, y pues que siempre, como lo hacemos, vamos a revisar el IPSA, que es el índice de precios selectivo de acciones, que es el de referencia internacional para este mercado bursátil chileno. Recordemos que pues ayer tuvo incluso un impulso de recuperación, teniendo en cuenta también todo lo que sucedió en el plano internacional, principalmente con Wall Street. Siempre va muy de la mano, como siempre lo referenciamos, y se mueve muy de cerca entonces este mercado chileno con lo que sucede a nivel internacional. Las referencias pues siguen siendo las mismas, el tema geopolítico, el decir que el avance de lo que pueda lograr en el marco de conversaciones de paz con Irán, que no hay un avance real, si se quiere, en torno a lo que debería ser el fin del conflicto. Eso sí, algunos acercamientos, algunas aceptaciones por parte de los Estados Unidos, por parte de Irán, pero pues a modo general no hay un avance en torno a la resolución de ese conflicto. Y aparte de eso, resultados corporativos, que ayer, por ejemplo, la gran referencia era Nvidia, superior a las expectativas del mercado, pero pues digamos que los analistas y los inversores siguen, revisando ese tipo de movimientos para esas interpretaciones, por ejemplo, de esas grandes empresas de mega capitalización bursátil, que básicamente son las que muchas veces nos dan una estimación de la salud, en este caso de la economía estadounidense, y pues también, como decimos, esta economía chilena que se mueve muy a la par con lo que sucede principalmente en el mercado internacional. Revisamos rápidamente entonces el IPSA, recordar que estaba rondando niveles de 10.300 puntos, por lo menos en la sesión anterior. Hubo un poco de recuperación, si se quiere, en torno precisamente a la operación de este mercado chileno, y en ese sentido les cuento que Parque Arauco, un emisor importante dentro de este mercado del sur del continente, firmó un acuerdo vinculante para adquirir el 100% de las sociedades dueñas de Mall, en este caso Paseo Quilín, centro comercial, ubicado en Santiago de Chile, que cuenta con cerca de 47.000 metros cuadrados arrendables. La operación considera un valor base de 2,65 millones de unidades de fomento, equivalentes a aproximadamente unos 108 millones de dólares, y contempla el pago del 60% al cierre y básicamente de la operación, y el 40% restante 6 meses después. La compañía espera concretar la adquisición durante el segundo semestre del 2026, sujeta al cumplimiento de condiciones habituales y eventuales aprobaciones regulatorias. El negocio incluye la compra de la inmobiliaria Paseo Quilín, Invercom y sus filiales, también como parte de la estrategia de Parque Arauco para fortalecer su portafolio de activos comerciales en Chile y consolidar, en este caso, su presencia en las urbanas de alto tráfico. En ese sentido, con esta información de Parque Arauco, revisaremos entonces ya cómo se comporta el IPSA a esta altura de la jornada, recordando que pues hay una diferencia horaria importante entre Bogotá y Santiago de Chile, por lo menos de una hora de diferencia en cuanto a operación. De momento este IPSA nos arroja una variación positiva del 2,40% y se ubica parcialmente de esta manera en 10.599 puntos, básicamente lo que sucede a esta altura en el mercado chileno, y pues revisaremos ya el tercero de los mercados en cuestión.
Pasamos entonces a revisar la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NOAM. Ya revisamos Colombia, revisamos Chile y vamos precisamente con este mercado peruano, que como siempre lo hacemos, revisamos sus dos principales índices. Hablamos del el MSCI general, que es el de referencia internacional, y el MSCI Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado peruano. Comenzamos entonces por el MSCI NOAM Perú general, que es el de referencia internacional y que de momento tiene una leve variación negativa. De momento pierde 0,15% hasta los 52.612 puntos frente a un cierre anterior de 52.689 unidades. Por su parte, el MSCI NUAM Select, que recordemos es una de esas 14 acciones que más se mueven en territorio peruano, también cae incluso con más fuerza, 0,42% hasta los 1.353 puntos frente a un cierre anterior de 1.359 unidades. Ya revisando Colombia, que vimos ahí un leve comportamiento positivo, Chile que también opera al alza y Perú de momento en rojo, pues tenemos entonces a modo general y medido a través del MSCI NUAM USD un comportamiento a la baja del 0,28% en el indicador de integración regional, es decir, que se ubica en 1.716 puntos frente a un cierre anterior de 1.721 unidades. Sin embargo, pues ahí vemos un comportamiento mixto, ya que Perú tiene operación a la baja, Colombia levemente en verde y Chile avanzando con un poco más de firmeza a esta altura de la jornada. Pues básicamente es lo que sucede en torno a este mercado de integración NOAM. Ahora, básicamente, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Aquí, pues tenemos noticia. Ayer hubo una jornada de bastante debilidad del dólar a nivel, por lo menos, de Colombia, incluso abandonando esos niveles de 3.800 que habíamos visto durante sesiones anteriores y caídas importantes tanto en el spot como en TRM durante la sesión anterior. A esta altura, pues digamos que el dólar opera con una relativa estabilidad. Recordar que el cierre en el spot de la jornada anterior fue de 3.717 pesos con 11 centavos y pues el valor de apertura sobre las 8 y 4 minutos de la mañana en la jornada de este jueves fue de 3.720 pesos. Es decir, que inicialmente teníamos un alza de un poco más de 2 pesos. Sin embargo, ya vemos que se aceleró un poco ese comportamiento, si se quiere, al alza frente a esa referencia del cierre del miércoles y ya hay una cotización de 3.726 pesos con 85 centavos. De momento, el promedio de negociación es de 3.725 pesos con 66 centavos y recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este jueves es de 3.730 pesos con 49 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado o se ha movido entre un mínimo de 3.713 pesos con 50 centavos, un valor que alcanzó sobre las 8 y 11 minutos de la mañana, y un máximo de 3.730 pesos. Ahí básicamente lo que sucede en materia de este movimiento del mercado cambiario colombiano o del dólar en territorio nacional. También de resaltar los volúmenes de operación. Se han transado de momento 87 millones de dólares en un total de 201 transacciones, un volumen bastante promedio para estos primeros casi 50 minutos de operaciones en territorio colombiano y esperar qué sucede de aquí al final de la jornada, principalmente reaccionando a todo el comportamiento internacional. A propósito de la altura de este mercado en territorio nacional, esto explica Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana, sobre el comportamiento. Muy buenos días para todos, hoy es jueves 21 de mayo del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Ayer sin discusión la noticia de la jornada fue el cambio de dirección que se dio con el precio del dólar. Les voy a explicar primero técnicamente lo que se puede ver en los gráficos. Lo primero a tener presente es que no podemos dejar de lado el entender que el mercado se mueve por medio de ciclos. Y lo digo porque lo que estamos viviendo puede ser el cierre del ciclo que comenzó el 24 de abril. Los ciclos tienen 4 fases. La primera es la zona de acumulación, que se compone de movimientos laterales. Con algo de volatilidad la vivimos el 20 al 23 de abril. La segunda fase es alcista, que en esta ocasión fue bastante fuerte. Comenzó el 24 de abril desde niveles de 3.543,50 y subió fuerza hasta niveles de 3.820 el 15 de mayo. Ahí entramos a la tercera fase, que se llama fase de distribución, que duró solo 2 jornadas, el mismo 15 y el 19 de mayo, en donde ese mismo 19 comenzó la cuarta fase, que es bajista, y ayer 20 la ratificó por ahora, en donde llegó a niveles mínimos de 3.702, es decir, en 3 jornadas ya hemos devuelto más de 110 pesos. Estos ciclos no son nuevos,
Vivimos tres ciclos similares recientemente. El primero comenzó a mediados de septiembre del 25, subió hasta mediados de octubre y terminó bajando hasta mediados de noviembre. Ahí mismo comenzó el segundo ciclo, que subió hasta mediados de diciembre y bajó hasta mediados de enero. El tercer ciclo, previo al actual, comenzó a comienzos de febrero, subiendo hasta finales de febrero, en donde visitó niveles de 3.830 y luego bajando hasta finales de abril, en donde empató con el ciclo actual el 24 de abril, que es el que estamos viviendo en estos momentos y en donde, como ya les comenté, parece que estamos en el comienzo de la fase bajista. Esto como análisis técnico, pero no podemos dejar de lado lo que les he venido diciendo de que estamos en periodo preelectoral y la volatilidad de la reina. Ayer también coincidió que el gobierno subastó TES en VR a 5, 15, 29 y 36 años, en donde la oferta inicial era de 400.000 millones y hubo apetito por la deuda colombiana que le permitió al gobierno sobreadjudicar un 100% adicional para al final colocar 800.000 millones. Seguramente parte de la oferta de dólares tan fuerte tendría que ver con los fondos offshore entrando a invertir a Colombia a las tasas altas que el gobierno está pagando su endeudamiento, lo que llamamos el carry trade. A nivel internacional, los principales promedios de Wall Street subieron ayer, recuperándose de una venta masiva de 3 días, impulsada en parte por la esperanza de un acuerdo que ponga fin al conflicto de más de 2 meses entre Estados Unidos e Irán. Los precios del petróleo cayeron, lo que ayudó a enfriar un reciente aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y aliviar parte de las presiones sobre las acciones. La referencia Brent más en 104.20 y la referencia WTI en 97.67. Hoy las monedas operan en lateral con algo de volatilidad con respecto al dólar. El euro amanece en 1.1627, la libra en 1.3443 y el en 158.98. El peso mexicano también opera en lateral, amanece en 17.3015. El dólar en Colombia ayer tuvo un comportamiento fuera de lo común, en donde bajó fuertemente, abrió en 3.760, subió un poco comenzando la jornada hasta un precio máximo de 3.773,90, para de ahí comenzar a bajar fuertemente y sin pausa 72 pesos hasta un precio mínimo de 3.702, para terminar cerrando en 3.717,11. Superaron 1.879 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.730,49, donde bajó duro 66 pesos con 38 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.725, 3.737 y 3.750, como soportes 3.702, 3.697 y 3.685. De nuevo les recomiendo mucha cautela con el precio del dólar. Estamos en zona preelectoral y con un mundo tensionado por la evolución de la guerra. Seguro seguiremos viviendo mucha volatilidad antes de elecciones. Ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, que son los que hacen ese contrapeso dentro de este indicador. En este caso tenemos un dólar, si se quiere, en el plano internacional, que de momento tiene algo de fortaleza, avanza 0,30% a esta altura y se ubica entonces en 99,38 puntos, también pues digamos manteniendo esos niveles importantes de fortaleza que ha mostrado durante las últimas sesiones, un repunte importante durante la semana anterior como bien lo arroja la gráfica y pues se ha consolidado ya en ese nivel de 99 que de momento viene a ser su soporte si se quiere y nuevamente si se sigue fortaleciendo y elevando esos niveles pues alcanzar por qué no los 100 puntos que ya lo ha logrado durante el presente año. Hay fortaleza internacional del dólar que también se transmite algo a territorio colombiano. Aprovechando ya el plano internacional, vamos con el toque de campana de Citi en Wall Street.
Citigroup contrató a Eric Yaxcher, ex banquero del sector salud en JP Morgan, que posteriormente ocupó cargos corporativos como director en su unidad de banca de inversión para el sector sanitario. Yaxcher lidera la cobertura en la costa oeste de herramientas de ciencia de la vida y diagnóstico, así como de biología digital. Tendrá su base, en este caso, en San Francisco y asumirá sus funciones desde el 1 de junio, de acuerdo con la nota enviada por el director general de salud, Charles Adams. Recientemente, Yaxcher se desempeñó como vicepresidente de Finanzas y Desarrollo de negocio de la firma, en este caso, de secuenciación de ADN Ultima Genomics, tras haber trabajado previamente como director senior de relaciones con inversiones y finanzas, en este caso, en modo estratégico, en la empresa genómica 10X Genomics. Yaxcher formó parte de JP Morgan durante 5 años, entidad que abandonó en 2020 cuando ocupaba el cargo de vicepresidente centrado en herramientas, diagnóstico y tecnologías médicas. Con este toque de campana de esta empresa bastante relevante dentro del mercado, pues vamos a ver cómo se comportan entonces los principales índices de Wall Street a esta altura de la jornada, como siempre lo hacemos, comenzando por el promedio Dow Jones, el promedio de industriales, que es el más grande de todo este mercado bursátil y que de momento tiene una variación negativa. Aquí tenemos entonces un Dow Jones promedio industriales que de momento pierde 0,56% y de esta manera se ubica en 49.729 puntos. Ayer había alcanzado nuevamente los 50.000 puntos del cierre, pero pues no logra sostenerlos por lo menos en este arranque de sesión. Tras esos resultados de Nvidia ya estaremos profundizando principalmente en los factores de este comportamiento. Ya también vamos a entonces analizar cómo se comporta en este caso el Standard & Poor's 500, índice general y de referencia por la cantidad de empresas que cotizan dentro del mismo, las 500 más grandes, que dan una visión tanto de la fortaleza de la economía estadounidense como del sector empresarial puntualmente. Aquí tenemos también variación de momento a la baja, pierde 0,13% y de esta manera se ubica en 7.423 puntos. Este arranque entonces negativo de momento en los principales indicadores de Wall Street. Y revisamos el tercero en cuestión, hablamos del Nasdaq Composite, que es el índice que reúne en su mayoría empresas del sector tecnológico y que también está retrocediendo a esta altura de la jornada. Pierde específicamente 0,22% hasta las 26.213 unidades. Ahí entonces comportamiento negativo de manera unánime en los principales índices. Y pues en relación a este tema les cuento que las acciones estadounidenses caen este jueves presionados por el rebote de los precios del petróleo y esa en los rendimientos de los bonos del tesoro, mientras los inversionistas evalúan si los resultados de Nvidia fueron suficientes para justificar las altas expectativas del mercado y en general básicamente. Los precios del crudo, cabe señalar, subieron después de que Reuters informara, citando fuentes, que el líder supremo de Irán ordenó mantener el uranio enriquecido dentro del país, lo que complica las expectativas de una resolución rápida del conflicto entre los Estados Unidos e Irán. En ese sentido, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense avanzaba hasta un 2,9%, ubicándose en $101 por barril, mientras que el Brent subía un 2,3% hasta los $107. El repunte del petróleo impulsó también los rendimientos de los bonos del tesoro ante el temor de que la inflación siga presionada por los costos de la energía. El bono a 10 años, indicador de referencia, subía hasta 5 puntos básicos, llegando al 4,61%, mientras que el bono de referencia a 30 años ganaba en su momento 3 puntos básicos hasta el 3,66%. Los mercados venían de una sesión positiva. El mercado, básicamente durante el miércoles, cuando el Standard & Poor's 500 rompió una racha de 3 días consecutivas de caídas, apoyado principalmente en el retroceso del petróleo y de los rendimientos de los bonos, después de que el presidente Donald Trump afirmara que las negociaciones con Irán estaban en su etapa final. Scott Helserstein, jefe de estrategia de inversión de Global X ETFs, señaló que el mercado, en este caso, viene de una temporada de resultados corporativos sólida, con revisiones positivas en las expectativas de ganancias, aunque persisten las preocupaciones sobre la posible, básicamente, desaceleración del consumo en territorio estadounidense. Los inversionistas también analizaron los resultados de Nvidia. La compañía superó las expectativas de Wall Street de ganancias y proyecciones, además de anunciar un aumento de su dividendo trimestral a 25 centavos por acción. Sin embargo, el mercado ya esperaba resultados extraordinarios debido al fuerte impulso del negocio de inteligencia artificial con esta, básicamente, empresa de megacapitalización bursátil. En torno a todo el tema geopolítico, pues les cuento que Irán anunció que analiza una nueva propuesta de Estados Unidos entregada
a través de la mediación de Pakistán, después de que Donald Trump afirmara que las negociaciones están en etapas finales. Irán anunció el miércoles que analiza una nueva propuesta de Estados Unidos entregada a través de la mediación de Pakistán, después de que Donald Trump afirmara que las negociaciones están en las etapas finales. Tras amenazas de ambas partes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghai, dijo que están examinando una nueva propuesta estadounidense en el marco de la visita a Teherán. El ministro del Interior de Pakistán, mediador en estas conversaciones, el portavoz reiteró las exigencias de la República Islámica, que es el desbloqueo de los activos iraníes congelados en el extranjero y el fin del bloqueo estadounidense de los puertos en Irán. En Washington, Trump declaró a los periodistas que Estados Unidos está en las etapas finales de las negociaciones con Irán y aseguró que tendrán un acuerdo o harán cosas desagradables. Aseguró que no tiene ninguna prisa y que idealmente le gustaría ver a muy poca gente muerta. Trump ha amenazado repetidamente a Teherán con nuevas acciones militares, mientras que los funcionarios iraníes han respondido con sus propias advertencias de acciones devastadoras. A pesar de las agresivas declaraciones, ambos países han seguido participando en intercambios diplomáticos, mediados por Pakistán, con el objetivo de finalizar oficialmente la guerra. Del 8 de abril, un frágil alto al fuego puso freno a las hostilidades, pero Estados Unidos e Irán continúan el cruce de declaraciones. Tras las declaraciones de Trump y las informaciones sobre la continuidad de las negociaciones con mediación de Pakistán, los precios mundiales del petróleo cayeron más de un 5% el miércoles, ante las expectativas de un acuerdo. La guerra que ha sacudido la economía mundial comenzó el 28 de febrero, con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. En noticias bursátiles, SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, despegó rumbo a Wall Street este miércoles básicamente al presentarse ante las autoridades de Estados Unidos y los planes básicamente para convertirse en la mayor oferta pública de venta de acciones de la historia. El expediente de salida a la bolsa de SpaceX se hizo público el miércoles y presentó las grandes líneas de lo que podría convertirse en la mayor OPI de la historia en los mercados. La empresa aeroespacial es del multimillonario Elon Musk. En documentos publicados por el regulador bursátil estadounidense SEC, la empresa reveló que tuvo una facturación de $18.700 millones en 2025. SpaceX apunta a una salida a bolsa en junio, pero no ha revelado cuánto desea recaudar, aunque algunos reportes señalan que buscaría hasta $75.000 millones y alcanzar una valoración de hasta $1,75 billones cuando comience a cotizar. La compañía quiere cotizar en el mercado de valores Nasdaq bajo las siglas SPCX. Es la primera vez que SpaceX divulga públicamente información financiera tan detallada. El documento también menciona que la empresa registró una pérdida operativa de $2.600 millones al destinar grandes sumas al desarrollo de cohetes de próxima generación y de la IA. La presentación mostró que el negocio de Internet satelital Starlink de SpaceX es el claro motor financiero de la compañía, al generar $11.400 millones en ingresos en 2025, casi un 50% más interanual. El segmento de la IA, que incluye xAI y la plataforma X, registró $3.200 millones en ingresos en todo 2025, pero anotó una pérdida operativa de $6.400 millones. La presentación confirmó una estructura accionarial que dejaría a Musk firmemente al mando de la compañía tras la salida a la bolsa. Musk, el hombre más rico del mundo, pasará a controlar aproximadamente el 79% del poder de voto, mientras posee alrededor del 42% del capital. Y en otro de los mercados relevantes, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro reanudaron su tendencia alcista este jueves, con un aumento de los costos de endeudamiento en toda la curva a medida que subían los precios del petróleo y la atención de los inversores volvía a centrarse, en este caso, en las presiones inflacionarias que enfrenta la economía estadounidense. Los bonos sufrieron presión al aumentar los precios del crudo, según informaron fuentes que citaron al líder supremo de Irán, quien emitió una directiva para mantener el uranio enriquecido dentro del país. Los futuros del West Texas Intermediate, como bien lo referenciamos, subieron en su momento hasta 2,9%, mientras que el Brent subía hasta 2,3%.
El aumento de los costos de endeudamiento durante el jueves se produce tras un fuerte retroceso durante la sesión anterior que tuvo lugar después de que los rendimientos de los bonos mundiales alcanzaron máximos de varias décadas a principios de la presente semana. En ese contexto, pues revisamos cómo se comporta principalmente la deuda pública estadounidense, como siempre lo hacemos, a través del bono de referencia a 10 años, que es ese indicador importante tanto de la salud de la economía estadounidense como del costo de endeudamiento que pueda tener, en este caso, la administración Trump. Vamos a revisar rápidamente este bono de referencia que efectivamente sigue ganando en tasa, en este caso 3 puntos básicos, un poco más moderado, y se ubica parcialmente en 4,60% a esta altura de la jornada. Ahí igual sigue entonces muy cerca a esos niveles no vistos desde enero del 2025, que fue ese hito que básicamente alcanzó en tasa, por lo menos en lo que respecta principalmente a ese nivel de desvalorización, y pues esperar qué sucede en torno al tema geopolítico y básicamente esas perspectivas de inflación, que es lo que más preocupa a los analistas a nivel de los Estados Unidos. Ya en otro de los sectores importantes les cuento que los precios de petróleo suben este jueves tras un informe de que indicaba que básicamente el líder supremo de Irán no permitiría que el uranio enriquecido del país se envíe al extranjero, una postura que probablemente complicará las conversaciones de paz con los Estados Unidos. El petróleo crudo estadounidense subió casi un 4% hasta los $101 por barril, mientras que en este caso, como el de referencia mundial o el Brent, subió aproximadamente un 3%, alcanzando $108. El ayatolá Mojtaba Khamenei ordenó que el uranio enriquecido de Irán permaneciera en la República Islámica, según informaron fuentes iraníes, y básicamente esto es lo que impulsó nuevamente los precios al alza, y situación contra lo que pasó ayer, que fue una desvalorización, si se quiere, importante en este mercado petrolero. Tenemos entonces que revisar cómo se comportan las referencias del petróleo a esta altura de la jornada, comenzando por el Brent, que recordemos es el de referencia europea, y a su vez el de referencia mundial. Vamos a esperar que ahí nos actualicen estos datos para ver cuánto es el alza en este momento. Ya hace instantes venía subiendo más del 3%, e incluso ambas referencias se comportaban bastante similar, pero estamos esperando entonces en tiempo real cuánto nos arroja precisamente este dato de Eren a esta altura de la jornada, ya teniendo en cuenta que durante la sesión anterior perdió de una manera importante y ya ahorita pues recorta algo también de esas ganancias que mostraba sobre los $108 que estábamos advirtiendo. Ahora sube 1,87%, más débil si se quiere frente a cotizaciones anteriores, y de momento se ubica en $106 con 98 centavos el barril, mientras que vamos a también esperar que actualice el dato del petróleo WTI en los Estados Unidos, pues también que tiene un comportamiento, si se quiere, bastante similar, una caída bastante eficiente ayer, incluso perdiendo el nivel de los $100 por barril que había mantenido a lo largo de 6 sesiones de manera consecutiva, y nuevamente niveles de fortaleza que llevan a cotizarlo nuevamente en 3 cifras en lo que respecta a la jornada de este jueves. En ese sentido, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense avanza parcialmente 2,42% y llega exactamente a los $100 con 66 centavos el barril. Ambos petróleos de referencia de momento subiendo más de un 2% a esta altura de la jornada, y esperando que suceda principalmente en materia macroeconómica de aquí al final de la sesión. Con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de negocios.